Hola, bienvenidos a un nuevo devocional del CCH. Mi nombre es Angie y hoy les voy a estar hablando sobre actitudes en medio de la espera. Hoy básicamente voy a empezar a hablar de uno de mis personajes favoritos, que es Habacuc. Para darles un contexto súper rápido, Habacuc es un profeta que está en medio del pueblo de Judá, que este pueblo básicamente está en full pecado, desobediencia y todos los que hay, ¿verdad? Y Habacuc llega a un punto en el capítulo 1 donde Habacuc entra a hablar con Dios. Y Habacuc viene, y esto es lo primero que quiero rescatar de Habacuc. Habacuc tiene una relación muy especial con Dios, podríamos llamarlo. Porque Habacuc tiene esta confianza, y así lo veo yo, una confianza para venir a hablar con Dios. Y en realidad es cuando uno lo lee en la Biblia, uno se da cuenta que dice que Habacuc viene y empieza a quejarse con Dios, y así dice, la primera queja de Habacuc. Y así empieza Habacuc. Habacuc viene y empieza a decirle, Dios, ¿hasta cuándo yo voy a estar viendo esto? ¿Hasta cuándo yo tengo que ser testigo? ¿Por qué tiene que estar pasando esto? Yo no sé si se les hace un poquito conocido, pero a mí sí. Cada proceso que yo paso es, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Y básicamente la mayoría somos así. Habacuc empieza en este proceso a hablar con Dios y a quejarse y decirle todo esto. Y Dios viene y le responde, tranquilo Habacuc, que va a venir, yo estoy preparando a los babilonios, que son un pueblo más cruel y violento, y van a hacer la justicia que yo necesito. Y Habacuc, yo no sé, pero si yo hubiese sido Habacuc en ese momento, ante esa respuesta, fijo, no le gustó, ¿verdad? Y Habacuc empieza como, ok, suave, un momento, pero ¿por qué ellos? Si ellos son peores que Judá, ¿por qué esa persona tiene que venir y hacernos eso? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y pero todo. Y eso pasa mucho con nosotros, cuando no recibimos una respuesta que nos agrade mucho, que Dios nos dijo, ¿verdad? Y entonces, básicamente, entra en esta relación y esta comunicación con Dios. Eso es en el capítulo 1. Entramos al capítulo 2, donde viene la primera actitud de Habacuc ante la espera. Habacuc entra en el proceso con Dios. Y Habacuc viene desde el capítulo 1 y le dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces, ubicándonos en el contexto que estaba Habacuc, están las murallas y acá en cada muralla hay una torre más alta. Y esta torre sirve para vigilar, para ver si viene el enemigo, para ver si viene un mensajero, porque tiene una mayor capacidad de visión. Y eso es lo que está diciendo Habacuc. Habacuc dijo, voy a estar vigilante, voy a estar pendiente de lo que Dios quiere decirme. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso? Yo creo que no muchas. Creo que a la hora que ya esperamos nos cansamos y nos vamos. Y en realidad esta es una de las primeras actitudes que tenemos que aprender de Habacuc. Habacuc era vigilante y estaba a la espera de Dios. Luego, en el segundo capítulo, ya Dios empieza a hablarle y empieza a decirle, tranquilo, porque también va a venir juicio sobre Babilonia, entonces yo me voy a encargar. Tampoco era como la mejor noticia, ¿verdad? Pero Habacuc tiene otras actitudes en el capítulo 3. Resulta que la primera actitud en el capítulo 3 que Habacuc tiene es adorar a Dios, alabar y adorar a Dios. Y desde el primer versículo vemos que Habacuc empieza a alabar a Dios. Y viene y le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y Habacuc empieza a alabar a Dios y empieza a decirle que Él ha sido, que Él lo conoce, que Él sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Y aquí vamos a hacer un stop, una parada, porque vemos que Habacuc conocía al Señor. Y se acuerdan que desde el inicio les dije, hay una relación especial entre Habacuc y Dios, porque Habacuc tenía esta tranquilidad de entrar y hablar con Dios así, pues Habacuc lo conocía. No sé si usted a veces puede decir de esta manera, conozco al Señor, pero cuando usted lee la alabanza de Habacuc, usted dice, Él conoce a Dios. Era algo increíble. Entonces, Habacuc empieza a adorar. Y yo quiero que nosotros entendamos algo. Nosotros nacimos y fuimos creados para alabar y adorar al Señor siempre.
No importa la situación, el momento, mi estado de ánimo, todo lo que pueda estar pasando en nuestra vida, nosotros nacimos y fuimos hechos para adorarlo y exaltarlo. Y esto me lo dijo Jonito, un chico de A Una Voz, nos lo explicó y esto se me grabó en la cabeza. Nosotros adoramos y alabamos a Dios por quien Él es, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Cuando tenemos ese entendimiento es porque nosotros empezamos a conocer a Dios y sabemos qué ha hecho en nuestra vida. Y Habacuc lo sabía qué había hecho Dios años atrás. Entonces eso es lo que dice en su adoración y su alabanza. Y aquí quiero contar algo súper rápido. Hace 2 años y medio por ahí empezó un proceso conmigo, Dios conmigo. Y entre el proceso que íbamos ahí como, bueno, confíe, vamos para adelante, todo aquí y allá, unas amigas vengan y me aconsejan y yo tomo la decisión de hacerlo, de empezar a escribir cada vez que el Señor me hablaba sobre ese proceso, sobre esa promesa. Y empecé a apuntarlo aquí en una libretita, esta que tengo aquí. Y empezaba fecha y día de cuando Dios me hablaba y empecé a escribir. Como 2 años y medio después, eso fue como hace unos pares de meses, no sé cuánto la verdad, Dios no me hablaba, no decía nada sobre esta situación, qué iba a pasar. Había un silencio del Señor y a veces los silencios del Señor son como eternos y para mí era algo terrible. Y en eso que estoy orando un ratito ahí con el Señor trae a memoria mi libreta. Y el Señor básicamente me dijo, empieza a leerla, ¿verdad? Y empiezo a leer mayo 2021 y termino de leer. Cuando me doy cuenta, y así empecé a leer y a leer cada una de las cosas que fui anotando, me di cuenta que el Señor me estaba hablando cada mes. Y además de eso, podía ver todo lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. ¿Por qué en ese momento de espera, de proceso, se me olvida todo lo que Dios ha hecho antes? Es la gran pregunta y esa es nuestra realidad. Entonces, un tip de hoy es que si usted quiere, puede agarrar una libretita cualquiera y empezar a anotar lo que el Señor le habla. Hay una canción que me gusta mucho y dice, no necesito saber lo que dice el futuro, porque si el pasado pudiese hablar o decirme, diría, mi Dios no ha terminado todavía. Si Él lo hizo antes, lo puede hacer de nuevo. Entonces yo confiaré en Él para lo que viene después, porque mi Dios, el Dios que yo conozco, ha sido fiel. Entonces, hay cositas como estas que nos ayudan a recordar lo que el Señor es y ha sido con nosotros. Pero ojo, el Señor nos habla a través de su palabra todos los días. Que esto no sea ahora su punto de referencia para recordarse lo que Dios hace. No, nuestra palabra, la palabra de Dios siempre va a ser el punto de referencia. Bueno, ya para avanzar un poquito más, seguimos después de toda la alabanza y adoración. Habacuc viene en el versículo 17 al 19 y esta es la parte que a mí me vuela más la cabeza con Habacuc, que es su contexto terrible, su situación terrible, y empezó a alabar y adorar a Dios. Y Habacuc vino y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, no hay nada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc aquí activa como un montón de actitudes diferentes en solo estos 3 versículos. El primero es la fe. ¿Por qué? Porque Habacuc empieza a decirlo, aunque no florezcan las higueras, aunque no haya vides, aunque no haga esto, aunque mi contexto está terrible, mi situación está terrible, yo sé quién es mi Dios. Y Habacuc ya sabía quién era Dios. Entonces, nosotros tenemos que activar eso en nuestro proceso, en nuestra situación. Luego Habacuc viene en el 18, y ese es como el que más me vuela, y dice, Habacuc activa lo que es esta actitud de gozo. Y el gozo no tiene que ver con me voy a reír de la situación que estoy viviendo. No,
Habacuc realmente lo que estaba haciendo era entender que a pesar de toda su situación, su contexto, el gozo que él tiene es el saber quién es el Señor de su salvación. Por eso él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como les dije antes, Habacuc conocía quién era su Dios, sabía lo que había hecho en su vida y por eso él se gozaba porque sabía quién era el Dios de él que tenía el control. Por último, Habacuc viene y dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc en este punto empieza a ser perseverante. Agarrado a la mano con lo que es ser positivo, pero yo quiero leerles lo que es perseverancia. Perseverancia es lo que le permite a una persona continuar y seguir adelante, no rendirse a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, desánimo, aburrimiento, deseos de rendirse, abandonar una situación. Habacuc, ante su situación desastrosa y que todo lo que iba a pasar, Habacuc estaba diciendo, Jehová, el Señor, es mi fortaleza y Él me va a hacer ir como las siervas. Habacuc estaba siendo positivo, estaba siendo perseverante a pesar de su situación y muchas veces nosotros no lo somos. Y esto no quiere decir que por ser positivos, Angie, usted me está diciendo que por ser positivo entonces se va a arreglar. No, la situación puede que no se arregle, pero estoy cambiando mi mentalidad, mi mente, diciendo, aquí tiene que haber algo diferente porque el Señor tiene el control. Y no voy a vender un evangelio fácil y sencillo o positivo únicamente, porque no, vamos a tener altos y bajos. Los procesos van a estar siempre, eso no va a cambiar, pero la diferencia es que cuando usted conoce al Señor y lo que ha hecho Él en su vida todo este tiempo, usted puede entender que puede ser perseverante porque el Señor lo está tomando de su mano. Para ir terminando, yo creo que todos hemos escuchado sobre el tema de las famosas generaciones de cristal. Y yo creo que nosotros, aún siendo iglesia, nos hemos convertido en una generación de cristal, que no soportamos ningún proceso, que ya Dios nos introduce en un proceso para empezar a moldear nuestro carácter, ciertas cosillas que tenemos ahí, y nos tiramos al piso, lloramos, pataleamos, nos quejamos y no cambiamos de mentalidad, no tenemos estas actitudes. Tenemos que dejar de ser una generación de cristal y empezar a ser una generación de perseverancia, una generación que continúa, que no se cansa simplemente, o sí se puede cansar, pero el punto es que se cansa, descansa un ratito, pero luego se levanta y continúa, porque el proceso tiene que terminarse. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser una generación perseverante, esta generación que pasa sus procesos y que van a haber un gran propósito atrás de eso. Una generación que entiende quién es el Dios de su salvación, una generación que entiende que se puede gozar en el Señor su Dios. Ese es el tipo de generación que tenemos que ser, y no estoy hablando de generaciones solo menores que yo, no, estoy hablando de todas las generaciones que tenemos en la iglesia, desde niños hasta los más adultos. Todos tenemos que a veces hacer un cambio de mentalidad, de ser perseverantes y entender que nuestro proceso de hoy será de gran propósito para muchos en el futuro. Hoy Habacuc nos enseña cómo fue su proceso y cómo perseveró y tuvo todas estas actitudes, pero mañana y en el futuro usted y yo podremos estar enseñando a otros y ayudando a otros, y eso es la iglesia.